de establecer un nuevo contacto con nuestra colega Fernanda Vega, que entiendo ha estado reporteando el tema de educación. No el retorno a clases, sino eventualmente buscar alternativas para mejorar cómo los alumnos en este minuto están recibiendo la educación. Fernanda, adelante, te estamos viendo y escuchando. Hola Hugo, nuevamente muy buenas tardes. Claro, hay bastante incertidumbre en lo que respecta a la educación, principalmente a un futuro retorno a clases. Sin embargo, ya han ingresado solicitudes a la Seremi de Salud, principalmente en cómo se va a gestionar este futuro retorno a clase, cuáles van a ser las condiciones y en qué medida se podría ir generando entonces estas clases presenciales nuevamente. Hay que recordar que los estudiantes desde el 16 de marzo aproximadamente están con clases desde su hogar. Algunos lo implementaron un poco después, estuvieron con guías, pero en definitiva era todo desde la casa. Es por eso que nos trasladamos a las oficinas de la Seremi de Educación, bien digo, y nos encontramos con el Seremi Fernando Peña para que nos cuente un poco más de detalles de estas peticiones, de estas consultas. ¿Cuántas ya han ingresado en estos días que buscan respuestas finalmente? Sí, buenas tardes Fernanda, saludo igual a Hugo. Durante estos días han llegado 2 solicitudes de escuelas, de colegios y una de un centro de formación técnica. Son consultas que lo que buscan es poder distinguir, poder apreciar cuál es el panorama desde la autoridad sanitaria y desde el Ministerio de Educación para orientar un futuro regreso a clases presencial, entendiendo de que esa es la voluntad que ellos transmiten. Ellos quieren de alguna manera buscar la manera de en algún momento, cuando la situación sanitaria lo permita, poder estar preparados para poder generar un retorno gradual. Ocupo la palabra gradual y subrayo justamente ese concepto porque las consultas van dirigidas justamente a de qué manera se va a generar de manera gradual, tanto en las jornadas como también en los niveles que van a poder ingresar primero, para poder facilitar medidas de distanciamiento social, con los resguardos obviamente sanitarios, como el tener alcohol gel, mascarillas, arcos de sanitización, pero principalmente las consultas van hoy día dirigidas a cómo facilitar esa gradualidad con los niveles, con las jornadas, para finalmente respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria. A raíz de estas consultas sabemos que obviamente se analizan las medidas que se van a generar más adelante, pero también desarrollaron una reunión en conjunto al Seremi de Salud. ¿Se llegó a alguna conclusión o a los primeros lineamientos por lo menos de cómo va a ser este eventual retorno a clase? Sí, ayer yo tuve un primer acercamiento, una primera reunión de trabajo con el Seremi de Salud. Lo que acordamos fue constituir un comité ad hoc para justamente ir revisando las solicitudes que lleguen de parte del sistema escolar. Este comité va a ir evaluando cada 2 semanas justamente la pertinencia y el mérito de esas solicitudes o consultas. Por de pronto, en la reunión de ayer, obviamente, la tarea que nos llevamos cada uno para las casas fue revisar comuna por comuna, en el caso de salud, cuál es la situación epidemiológica y cuál es el marco de trabajo sobre el cual se tiene que trabajar a nivel territorial, y por mi lado también ir resolviendo aspectos más técnicos que tienen que ver justamente con la realidad escolar para atender las inquietudes de los sostenedores. Por lo tanto, el compromiso fue volver a juntarnos el día 23, en 2 semanas más, para poder evaluar tanto las consultas que están hoy día circulando como aquellas nuevas que puedan ingresar en este lapsus de tiempo. Pero, bueno, sabemos que la realidad de cada establecimiento es única, cada colegio tiene diferentes aspectos a tener en consideración para poder pensar en un posible retorno, pero ¿qué es lo que se espera finalmente por parte de los sostenedores? ¿Que se les entregue un plan o ellos también proponer o tener en consideración una propuesta desde el mismo establecimiento para volver al retorno a clases? El Ministerio, de hecho, les va a enviar, y ya ha enviado en el pasado también, orientaciones técnicas y también prácticas de cómo organizar justamente el trabajo presencial. Viene en camino, eso sí, un documento mucho más morrocotudo que les va a permitir a ellos poder organizar esto con más propiedad. Pero ellos sí han visualizado y han recogido también las orientaciones que se han hecho tanto desde la autoridad sanitaria como desde el Ministerio de Educación. Y hoy día los principales nudos o las principales dudas están
de cómo organizar la jornada, y que tiene que ver exclusivamente con las medidas de distanciamiento social, porque en general el tema de las medidas sanitarias ya está bastante resuelto. Ellos ya, de hecho, hace bastantes semanas atrás, la gran mayoría de los sostenedores, de hecho, ya lo ha hecho, tiene compra y stock de alcohol gel, de mascarillas, de guantes, de arcos sanitizadores, algunos de amonio cuaternario, otros se han inclinado por el ozono, en fin. Las escuelas desde ese punto de vista ya están preparadas. Lo que hay que resolver ahora es justamente cómo organizar la distancia social dentro de la escuela, dentro de la jornada, para obviamente responder a los requerimientos de la autoridad sanitaria. Y en ese sentido, en los horarios, ¿podría ser quizás por grupos, algunos cursos primero, después tener horarios diferidos en realidad, sí, para poder continuar con estas clases? Sí, de hecho quienes han hecho consultas hasta el momento están inclinados, de hecho, para poder, por ejemplo, retomar primero el trabajo con los cuartos medios, por ejemplo. ¿Y serían los que más preocupan en este momento, teniendo en cuenta que se tienen que preparar para el ingreso a la educación universitaria? Que se tienen que preparar y que tienen también menos tiempo en el calendario escolar, porque ellos de hecho salen 2 semanas antes que el resto del sistema. Entonces, hoy día, por ejemplo, las solicitudes apuntan a cómo volver, un ejemplo, por ejemplo, con los cuartos medios. Después van revisando de qué manera pueden ir intercalándose algunos niveles, e incluso combinar modalidades. Por ejemplo, que de un curso, no sé, un primero medio de 40 alumnos, 20 vayan de manera presencial, 20 se queden en la casa, y al otro día los 20 que estuvieron en el colegio se van a la casa, y los 20 que estuvieron, y así sucesivamente durante la semana. Entonces, estas solicitudes que han ingresado son pensando en un posible retorno este año, o sea, en estos meses que vienen, no pensando para 2021. Sí, pero pensando en este año, pensando en que cuando la situación sanitaria lo permita, que es obviamente la premisa fundante dentro, obviamente, y es la regla general que se usa para cualquier decisión, pensando en que cuando la situación sanitaria obviamente amerite o dé espacio, los sostenedores ya tengan muy preparado y muy visualizado justamente de qué manera realizar ese retorno, que en cualquier escenario va a ser gradual. O sea, esto no va a ser prender un interruptor y vamos a tener un día lunes de repente a todos los niños de la escuela con la matrícula completa. Eso yo lo descarto, eso no va a ocurrir. Si va a haber un retorno, ese retorno va a ser gradual, muy flexible, y en eso obviamente nosotros le estamos dando mucha libertad a los sostenedores para que ellos puedan imaginarse y visualizar. Disculpe que lo interrumpa, pero Hugo desde estudio tiene alguna consulta. Te escuchamos. Solo muy cortito, a propósito de lo que estaba hablando, tú le preguntabas si el inicio podría ser este año, digamos. Por ahí vi un titular que da cuenta que las clases podrían extenderse hasta el 15 de enero. ¿Esa es una posibilidad o no hay ninguna posibilidad que eso ocurra? Claro, bueno, la duda que nos plantea Hugo desde estudio, Seremi, va en la línea de que se habla tal vez de que el año escolar se podría extender hasta el 15 de enero del próximo año. ¿Es tan así? ¿Es una posibilidad? ¿Se evalúa o ya estaría de manera concreta esta fecha para extender el año escolar? Es importante aclarar algo, Hugo, y obviamente también a todos quienes nos ven. El año escolar, por decreto, y esto está estipulado en el calendario escolar, dura hasta el 15 de enero. Lo que ocurre es que esas 2 semanas de enero tradicionalmente se ocupan para planificación y para cierre de semestre. Entonces, el calendario escolar permite extender actividades lectivas presenciales o semipresenciales hasta el 15 de enero, y eso siempre ha sido así. Ahora, si eso efectivamente se va a ocupar como tiempo para clases presenciales o periodo lectivo, es algo que está por definirse aún, porque va a depender en gran medida de cómo las escuelas organicen el proceso de priorización curricular, que ya está en marcha. Las escuelas ya están trabajando con el currículum priorizado, por lo tanto el currículum ya se comprimió, ese currículum abreviado ya se está implementando en los procesos lectivos, y lo importante va a ser ahora definir cómo se llega con ese currículum priorizado al mes de diciembre. Si quedan algunas cosas pendientes, eventualmente se podría ocupar perfectamente ese mes de enero, esas 2 semanas de enero, para poder cerrar algún proceso pendiente. Seremi, en los últimos días igual se ha indicado que falta mucho todavía para poder hablar recién de un posible desconfinamiento gradual acá en la región del Biobío. ¿No es aventurarse también en buscar alguna fecha ideal para poder tener este retorno a clase? Lo que ocurre, Fernanda, es que el desconfinamiento va a ser gradual, pero también va a tener un componente territorial. Tuviste ya que la autoridad sanitaria, por ejemplo, en el caso de Aysén y los
para medidas de desconfinamiento, no para el sistema escolar, pero sí para otras áreas. Lo que nosotros visualizamos es que para el sistema escolar va a haber un criterio bastante similar y que no solamente se va a ocupar a nivel regional, también se puede ver comuna por comuna, porque las tasas de incidencia, las tasas de letalidad no son las mismas en todas las comunas y por lo mismo eso también nos va a permitir tomar medidas de desconfinamiento en algún momento, cuando la situación sanitaria general obviamente lo amerite, poder tomar medidas también comuna por comuna. Pero eso también obviamente respetando la situación sanitaria regional y muy en coordinación con la autoridad sanitaria. De hecho, la gran conclusión que sacamos ayer con el Seremi de Salud es que hoy día, de hecho, la región no está preparada aún para un desconfinamiento en el sistema escolar. No obstante, se puedan en el transcurso de las semanas ir evaluando algunas situaciones comuna por comuna que ameriten, por ejemplo, que vuelvan algunas escuelas de manera gradual, ya respetando obviamente las medidas que el Ministerio de Educación dispone. Una medida muy diferente a lo que han planteado algunos alcaldes, Seremi, que ellos ya de lleno indicaban que las clases deberían retornar en 2021. Sí, aquí hay distintas posiciones. Nosotros obviamente somos muy respetuosos de la opinión de los sostenedores, pero por otro lado nosotros en esto no tenemos una postura neutral. Nosotros desde el Ministerio de Educación hemos reiterado de que es necesario que las clases presenciales se retomen apenas la situación sanitaria lo permita. Por lo tanto, acá es importante ir evaluando periódicamente de la mano con la autoridad sanitaria y siempre en comunicación con los sostenedores para ver cuál es el espacio que hay para retomar las actividades, mejor dicho, presenciales. Entendiendo que, claro, hay escuelas o colegios, sobre todo del mundo particular, que han podido funcionar relativamente bien desde sus casas, pero por otro lado hay familias o realidades que lamentablemente han hecho sentir las brechas, porque no han podido desarrollar un buen trabajo durante varias semanas. Entonces, vemos que la educación pública es la que se ve más perjudicada en este momento en el contexto de la emergencia sanitaria. Por cierto, y por lo mismo es tan necesario visualizar de que apenas la situación sanitaria lo permita, podamos abrir nuevamente las escuelas. Y esto, ojo, que no es una invitación temeraria, es solamente ser equilibrados, entender de que este confinamiento no va a ser eterno, de que las medidas sanitarias tienen que ir de la mano también con un sentido de realidad, entendiendo también que las actividades se tienen que retomar, de que los niños obviamente desde sus casas han podido aprender, han podido darle continuidad a un trabajo, pero que eso en ningún caso va a reemplazar lo que ocurre al interior de una sala de clases. Entonces, es necesario que en algún momento los niños vuelvan, pero eso va a ocurrir cuando la situación sanitaria lo permita y obviamente va a ser un trabajo muy responsable, coordinado y sobre todo previsto y anticipado con la autoridad sanitaria y los sostenedores. Bueno, Seremi, le agradecemos este contacto en vivo para TVU Noticias. Para ir concluyendo, Hugo, entonces han ingresado solicitudes principalmente para un eventual regreso a las aulas, evidentemente de una manera gradual, pero ya lo decía el Seremi, esto va a ir de la mano con las condiciones que se puedan generar en el contexto de la emergencia sanitaria que se está viviendo. Sí, aparentemente para eso falta todavía bastante. A lo mejor un par de meses por lo menos más aquí en la región del Biobío, cuando lleguemos a cifras de Aysén con 2 casos, 3 casos al día en la región, eventualmente se podría ya pensar eso. Gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, que estén muy bien.